Buenas noches, queridos amigos. Nuevamente estamos en la Peña Nendivey, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina, en vivo, a través de las redes sociales, la plataforma, siempre teniendo visitas que van llegando. Y hoy nos acompaña un grupo muy especial, así que ya vamos a tener el gusto de charlar con ellos y escuchar, porque andan muy bien en lo artístico. También vamos a charlar con ellos sobre los proyectos que vienen haciendo y las inquietudes y necesidades que tienen para concluir ese proyecto. Así que, ¿quién nos acompaña hoy como co-conductor? Acá el artista número uno de la Peña Nendivey. Buenas noches, Horacio Alfonso. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches a todos los amigos. Un placer enorme volver ya un poquito mejor, cuidándonos. Así que bueno, lo importante es poder transmitir lo que hacemos siempre en las noches de Peña de Nendivey, con visitas especiales, lindas, emotivas, fotos del alma, y el nombre de esta agrupación a una noche increíble, única y especial, como la que ya estamos viviendo, Osvaldito. Así es, Horacio, Fotos del Alma, vos lo decías, que es un conjunto muy especial. Va a ser con instrumento y también van a cantar con pista, pero como decíamos nuevamente, nos van a contar de sus proyectos. Así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a charlar con ellos un ratito para que nos vamos a escuchar musicalmente cómo se manejan ellos, y después charlamos con Rosy. Por supuesto que sí, sí, como no. Estamos saludando a la gran legión de amigos que ya nos está acompañando a través de las redes. Saludamos a todos nuestros compañeros que están trabajando también, para que vos puedas disfrutar de una de las grandes noches de Peña de Nendivey. ¿Qué te parece, Osvaldo, si le damos la bienvenida musicalmente? Le vamos a pedir dos temitas a estos amigos que vienen a engalanar esta noche de Peña, saludando a todos los amigos. Bienvenidos, amigos y amigas de Fotos del Alma. Los escuchamos, cualquier tema que ustedes tengan. Ah, bueno. Sé que tienen un repertorio amplio. Sí, no. Dos temas instrumentales, ¿le parece? Y después charlamos un poquito con ustedes. A ver, Emma. Entonces arranca Emma y Estela. ¿Vamos? Ahí va. Buenas noches, Peña, buenas noches. Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo, y en tus lagrimitas se mira al cielo, se mira al cielo, y en tus lagrimitas mi taleñita se mira al cielo, como dos estrellas brillan con la luna, se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna, se esconden toditas mi taleñita, ya no hay ninguna. Achala, y mi sueño es el volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte mi taleñita de mi querer. Segundita con palma en la casa, señoras, señores. Gracias a toda la gente que está mirando. Añoro tu pelo, tan negro y sedoso. No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso. No vuelvas, recuerdo mi taleñita, que es muy penoso. Y tu pollerita baila en mil lugares, revolean pañuelo en los carnavales, en los carnavales, revolean pañuelo en los carnavales, en los carnavales. Achala, y mi sueño es el volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte mi taleñita de mi querer. ¡Bravo! ¡Bravo! Emanuel Canteros presentes, ¿eh? A ver.
Buenas noches, gracias a todos. Mi nombre es Emanuel Cantero, soy uno de los integrantes de Fotos del Alma. Hago todo lo que es la parte de folclore y bueno, soy oriundo de la provincia de Formosa, precisamente del Colorado, de un pueblo. Y integro la banda hace 8 años ya que venimos transitando este camino de la música y de otros proyectos también que lo hacemos paralelamente. Soy una persona ciega y bueno, es un placer estar acá desde este lado. Un placer enorme. Buenas noches, gracias. El placer es nuestro recibirlos a ustedes. Bienvenido a todos. Rosy, buenas noches. Hola, muy Sabemos que buenas sos la voz de noches. Fotos del Alma. Sí, somos con Alfredo porque yo estoy más cansadita, son muchos años, 25 años de Asociación Fotos del Alma, que tiene muchas ramas. De personas con discapacidad. Soy Rosana Komanovich, tengo 58 años y estoy, en este momento vinimos con una parte pequeñita de la banda. Que se nos hace difícil, trasladarnos a todos, entonces venimos a representar al grupo musical Fotos del Alma, que está compuesto por tecladista, baterista, bajista. Tenemos, gracias a Dios, todo. Y bueno, Emanuel Canteros además es profesor de chicos especiales, o sea, tiene nivel universitario, y esto lo cuento porque es necesario que la gente tome conciencia de que las personas con discapacidad también pueden hacer todo lo que hacen las personas que no portan discapacidad. Así que bueno, y acá a mi lado está Alfredo Sánchez, que les va a hablar de otro proyecto que tenemos y de qué estamos haciendo, y después vamos con otro tema, Emma, y después otro tema, Estela, y así. Marita. Así es, buenas noches, Alfredo. Hola, buenas noches, muchas gracias por el espacio y bueno, un placer para nosotros estar de este lado y bueno, queremos contarle a la gente y compartir con ellos el proyecto que estamos llevando a cabo, que es muy importante para la discapacidad, único en Argentina, diría, y acá en Corrientes lo vamos a tener nosotros. Va a ser un hogar y una cancha de fútbol para ciegos, adaptado para ciegos, y bueno, que está ubicado en Barrio Molina Punta. Ya tenemos el predio y bueno, justamente ahora estamos organizando un cóctel el 22 de mayo de 17:30 a 23 horas en el salón del Club de Regatas Corrientes. Así que lo invitamos para que nos ayuden con ese cóctel para poder hacer esa cancha, digamos. Sí, va a haber un lindo servicio de catering, muchísimos artistas, muchísimos regalos. Ustedes no saben cuánto, queridos amigos, cuánto la gente ha apoyado para que, no sé qué cantidad de regalos tenemos, como 200 regalos. Así que estamos orgullosos de lo que se va a hacer, y es la única manera de poder hacer este hogar y esta cancha. Vamos a empezar por la cancha de fútbol para ciegos, para que los chicos tengan su propia cancha, y va a ser una cancha de sentimientos abiertos, le digo yo, porque todas las personas, no solo los de Fotos del Alma, todas las personas ciegas que quieran jugar fútbol amateur, fútbol para para ciegos, lo van a poder hacer. Sí o sí, sea de Corrientes, de Formosa, del interior, van a tener su espacio para poder desarrollarse como futbolistas. Bueno, queridos amigos, nosotros estábamos viendo a través de las redes sociales que vienen haciendo una excelente actividad. Les deseamos todos el éxito. Vamos a seguir conversando con ustedes, pero ¿qué te parece, Horacio, si seguimos escuchando un par de temas más que ya el amigo formoseño dijo, ¿no? Del Colorado, Formosa. Ahí está el paisano, ¿no? ¿Qué hacemos, la canoa, Emanuel? Sí, pues. Arrancaba con la taleguita, un clásico del folclore. Justamente hoy estaría cumpliendo 100 años don Horacio Guaraní. Así que bueno, qué lindo, qué mejor que arrancar la peña con folclore, con el folclore nativo, argentino, y evocar la figura de este cantautor que bueno, que hizo mucho por el folclore justamente, y que hoy estaría cumpliendo 100 años. Así que vamos a seguir con ustedes. ¿Qué vamos a escuchar ahora, amigos? Vamos a hacer Piel Morena para recordarle al gran Horacio Guaraní. Bueno, hola palmitas, Osvaldo. Palma la producción ahí. Eso. Vámonos, Andy Bay. Vamos. Piel morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada,
que das la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien, que das la vida por nada, por las calles baila y baila, terror de tembraderales, gime el parche, las comparsas clavan su piel 1000 puñales, gime el parche, las comparsas, mi bien, clavan su piel 1000 puñales, piel morena de azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Yo ando llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo ando llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Palmita en casa, palmita en casa. Que abran el vinito. Tamboriles de la vida que vibran hasta sangrarse por las calles de Sarida. Vuelvo otra vez a buscarte por las calles de Sarida, mi bien. Vuelvo otra vez a buscarte. Tras la mueca muere el corazón. Llora mi pecho el payaso. Ya no bailas, piel morena, corazón hecho pedazo. Ya no bailas, piel morena, mi bien, corazón hecho pedazo. Piel morena de azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Yo ando llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo ando llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. ¡Bravo! Bravísimo, bravísimo. Qué noche la Peña. Votos del alma cantando. Bueno, piel morena y un homenaje a la figura de don Horacio Guaraní. Con este amigo formoseño del Colorado que con su guitarra negra está transmitiendo emociones, al igual con parte del elenco musical de Fotos del Alma. Así es. Así es. Bueno, Rosy, Foto del Alma, ¿por qué? A ver si... Fotos del Alma porque cuando empezó hace 25 años, con un programa también de radio en FM Total, me dijeron, ¿cómo querés llamarlo? Y mirá, le dije, vamos a ponerle Fotos del Alma, porque cuando vos ves la tele, tenés todo visual y vas viendo las imágenes. Acá van a pasar historias de vida, de profesionales, de cantantes, de todo, y hoy... con eso se pasan, pero fotos del alma, porque son imágenes del alma que se transmiten a través de una radio. Y de ahí fue para siempre, Fotos del Alma, la asociación, los programas de radio, todo lo que nosotros hacemos. Y para nosotros es un orgullo muy grande la inserción laboral, la inserción social que buscamos. De hecho, Emanuel es profesor y también... canta en eventos privados, es muy humilde, no se los va a decir, en eventos privados, casamientos, bautismos, cumpleaños de 15 y confirmaciones, comuniones que lo contratan, en peñas. Divorcio también. No. ¿Divorcio también? No. A ver quién se Me anota. parece que le vamos a contratar en cualquier momento. A ver quién se anota. Y bueno, 3794-717984 para todo. Justamente eso te íbamos a preguntar, ¿cómo nos podemos conectar con ustedes? ¿Cómo lo podemos encontrar en las redes? Rosana Emilia, el Facebook, Bien. Fotos-del Alma 22, el Instagram, 3794-717984, nuestro teléfono para todo, vivimos de la venta de pan rallado, de jabón líquido, somos una asociación con 80 integrantes con discapacidad, tenemos un programa en LT7 AM900 los sábados de 18 a 20, para los que nos quieran seguir, y también se va por el Facebook Rosana Emilia, y bueno, estamos muy orgullosos, y bueno, preparando este cóctel a full, por eso me van a ver cara de muy cansada, gente. La verdad que es un proyecto ambicioso, felicitaciones, tener un predio propio, y no solamente para Corrientes, sino también la ampliación a las provincias vecinas, ¿no?
Formosa, Chaco. Así que bienvenido sea ese proyecto que se pueda concretar. Todo el litoral. Y todo el litoral. Y toda la gente que quiera colaborar con ellos, ya lo vamos a repetir nuevamente enseguida las redes sociales para que puedan contactarse con ellos. ¿Qué le parece, Horacio? Bueno, no, mira. ¿Estela? ¿Vamos Sí. con Estela? Sí. Hola, Sí. hola. Sí, ahí. Seguimos con Estela porque aparte de todo lo que nos están contando, también tiene esta linda vocación de transmitir la música. La música que lo hace especial. No por el hecho de ser no vidente, sino porque transmiten con mucha alegría, con mucha emoción, esto que hacen tan bien que cantar. Ahora vamos a seguir con otra dama, mi amiga. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. A todos los que están a través del Facebook, los amigos de la Peña Mendibey. Mendibey. Así que sí, muchísimos años yo con fotos del alma. Y puedo decir más de 25 porque soy amiga acá de la Sí, amiga personal. Toma, en Presi plata, ¿sí? personal, así que un montón de años. Así Nosotros tenemos 35 Sí, años sí, de sí. amistad y siempre lo decimos porque hay vínculos que se forjan y que sí se puede concretar una amistad para toda la vida. Y ojalá que esta permanezca a través del tiempo, como digo siempre. Así va a ser. es bueno. ¿Qué vamos a cantar? Vamos sí con esta un rasguido doble muy lindo, hermosa, hermosa, hermosa. Una de las primeras canciones que empecé a tocar cuando recién agarraba la guitarra. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la baleza en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Muy bien, fuertes los aplausos. Gracias, gracias, gracias. El cosechero de Ramón Ayala nos dejaba la gente de Foto del Alma en esta noche donde las emociones se entremezclan, porque entre proyectos, alegría y música estamos transitando una noche más de Peña, Osvaldo. Así es, Horacio. Y a mí me está preocupando cómo está mirando Alfredo, porque la guitarra está viniendo para acá. A mí me Bueno, gustaría a usted preguntarle le a va a Alfredo. tocar también, ¿eh? Le voy a preguntar a Alfredo cuando llegue a Ox, ¿cómo le da con el rajido? No, yo, ¿No? yo no. ¿Eso no es lo tuyo? No. ¿No te está preocupando que está viniendo para acá la guitarra? ¿No? No se puede negar porque va girando. Sí, pues por supuesto. En cualquier momento llega para acá. Chicos, pero a ver, es como si me dan a mí una guitarra. Dios, por favor. Bueno, se van comunicando los amigos
Le quiero mandar un cariño grande a Estercita Cabrera, nos deja su saludo. Un saludo a Fotos del Alma. Estercita querida, te mandamos un beso grande y gracias por estar, por acompañarnos siempre en cada programa, Osvaldito. Nuestra querida amiga Estercita Cabrera, que tiene historia y está ligada al pueblo de Riachuelo, así que gracias por estar, ¿eh? Así es, muy querida en la localidad de Riachuelo también, así que no solamente en Capital. Y a propósito de saludo, le voy a mandar un saludo muy especial a un chamamecero sanluiseño, él, que está cumpliendo años, Fidel Verón, peregrino de San Luis del Palmar. Así que feliz cumpleaños, Fidel, espero que esté pasando bien, y si hay asado, guardá que termina la peña y nos vamos para allá. Sí, pues por supuesto que sí. Estamos saludando también a la gente. Le llevamos a Fotos del Alma, ¿no? Gracias. Claro, vamos todos. Vamos. A todo el interior de Corrientes que está prendido, a todos los grupos que se suman, a los amigos, a aquellos que acompañan siempre la peña. Gracias también, por supuesto, a nuestro amigo, el doctor Pedro Brayar Pocar, que hoy anduvo por los pagos de San Isidro, acompañando al gobernador y una comitiva importante. Allí estuvieron acompañando el día litúrgico de San Isidro Labrador, así que aprovechamos para saludar al pueblo de Lerqui que está en sus fiestas patronales, ¿eh? ¿Usted no fue a rezar hoy? No, hoy no, todavía no. Bueno, vamos a tener que ir a San Expedito. De rodillas vamos a tener que ir San a Expedito fue. Sí. Bendito seas. Bueno, le mando un saludo también a propósito de los saludos. Anoche estuvo acá, tuvimos el gran honor de recibirlo. Felicitaciones, muy buen comienzo de Abañe. Abañe empezó con el doctor Enrique Eduardo Galeana, así que gran historiador. Tenés semanas, meses para hablar con él, que no te vas a aburrir y te vas a enterar de todo lo que sucedió, no solamente en Corrientes, sino también en gran parte de Europa, que ha recorrido y sigue recorriendo, y creo que va a seguir recorriendo porque tiene una chispa enorme, una eminencia el hombre, ¿no? Escritor. Sí, la verdad que tuvimos la oportunidad de poder disfrutar de todo el conocimiento de este amigo, que a lo largo de los años conserva en su memoria y lo ha compartido en el primer programa inaugural ayer de Abañé, con la conducción acá de mi compañero Osvaldo Encinas, que promete ser algo muy importante para aquellos que quieran saber de las historias y vicisitudes y momentos de nuestra Argentina y del mundo. Abañé, que está respaldado, auspiciado por el vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Brayar Pocar, a quien le agradecemos, que gracias a él está el segmento de eso, que muy pronto también le vamos a invitar a él, que venga y hable un poco de lo que él sabe, ¿no? Que sabe un montón, profesor de ciencia política, así que imagínate, tenemos que saber de qué manera desenvolvernos, porque la democracia existe en el país, así que vamos a tener que aprender. Vamos a tener que tenerlo por aquí, y más en estos tiempos donde se avecinan importantes momentos en la política de Corrientes y del país. Qué bueno tener una visión del doctor Pedro, así que le mandamos un abrazo grande a él, a todo su equipo de trabajo. Sabemos que andan recorriendo el interior, así que un abrazo para todos ellos. Y le vamos a invitar a uno que sabe hablar muy bien el guaraní en un día de esto, y que nos dé una charla. Por supuesto que sí, vamos a invitar. ¿Sabe a quién me estoy refiriendo? Vamos, calculo que sí, si me lo dice mejor. Juan Omar. Por ahí debe estar. Tu amigo. ¿Vino Juancito o no? Dice que es tu amigo. Va para Juancito, amigo. Está presente acá, si querés. Él viene de los pagos de la fibra fuerte, buen gente. Oye, por ahí el guaraní, así que vamos a tener una presencia de lujo uno de estos días en Abañé. Ahí está. Bueno, ¿qué te parece si seguimos escuchando Marita. Vamos, Marita, ¿qué vamos a compartir ahora con nuestra gente? Vamos a saludarle al cumpleañero de San Luis. Ahí está. Con esta hermosa nostalgia campera. Permitime, vamos a grabar esto y le vamos a mandar el video. Gabriela, por favor, un asistente. Ahí estás. Vamos a saludar a la gente de San Luis del Palmar, que ya lentamente, Osvaldo. Multifacética la asistente ya. A ver, ahora sí. A ver, Marita, ¿a quién le va a dedicar este tema? Al amigo de San Luis, el que está cumpliendo años. Fidel Verón. Fidel Verón, para él, nostalgia campera. Te escuchamos. Al oír canciones que hablan de la tierra, me parece ver lugares que nunca podré olvidar, y las ilusiones que mi alma cierra me hace comprender que debo volver a mi viejo hogar. Mis pagos quiero recorrer, tus campos que me hicieron ver que aun siendo hermoso otro lugar no se te puede comparar. Caminos por los que ambular,
muy pronto los veré otra vez, entonces lleno de emoción palpitará mi corazón. Y las ilusiones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar. Mis bajos quiero recorrer, tus campos que me hicieron ver que aun siendo hermoso otro lugar no se te puede comparar. Caminos por los que ambular, muy pronto los veré otra vez, entonces lleno de emoción palpitará mi corazón. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Para vos, Fidel Virón de San Luis del Palmar, un gran cocinero, así que seguro que algo está haciendo. Baipú, arroz con pollo, asado, las tacas. Vos no tenés idea de lo que cocina. Vamos ese todos hombre. para allá. Me dijeron, porque a mí no me invitaste todavía, así que vamos de aquí a probar. Bueno, nostalgia campera del dúo Úbeda Chávez. Aprovechamos para saludar a la gente de Cacatí, San Miguel, Verón de Astrada y todas zonas de influencia. A nuestra gente de campo, un abrazo cordial, Osvaldo, aquí desde esta noche de Peña de la Lendibey, el del Partido Popular. Así es, y estábamos hablando de San Luis del Palmar y se viene ya la peregrinación, ¿no? Bueno, la gente se va preparando, es impresionante en todo el litoral, cómo van acondicionando sus montados, el recado, van preparando todo lo que va a ser un año más esta cabalgata de fe que hermana a todo un país y a países limítrofes, camino a nuestra madre Itatí con el pueblo de San Luis del Palmar. Y ustedes casi todos los años están con la Pilarcita en el parador, ¿no? Así es, exactamente, la Pilarcita siempre tiene la oportunidad de poder transmitir su arte desde el parador cabalga, así que son muchas de las emociones que también vive esta joven talento que tiene los colentinos, que es la Pilarcita, que acompaña al pueblo de San Luis, de donde son sus padres, y que también brinda su música en el parador. Así es. La verdad que vamos a hablar un poquito con Alfredo, a ver si nos quiere contar más de ese proyecto maravilloso que están teniendo, el predio ese que está todo cerrado, ¿no, Alfredo? Sí, Perimetralmente. así es. Obviamente siempre falta algo, el revoque, estuve viendo. Sí. Mirá, te cuento, el predio nos compró un señor ganadero que humildemente es ganadero, muy humilde, por supuesto, y bueno, es importante decirles y contarle a la gente también que se firmó, digamos, un contrato de que por 100 años no se puede hacer nada más que lo que para lo que está destinado, digamos, que es para el hogar y la cancha de fútbol. Eso es muy importante contarle a la gente para que aquella gente que quiera ayudar a Foto del Alma sepa realmente para qué es. Está concesionado, por decir así. Exactamente. Claro, y que sí. no se va a por 100 años. desvirtuar lo que se quiere hacer. Claro. Que va a cumplir con su fin, estemos quien estemos. Se va a cumplir siempre, como dice Alfredo. Bueno, Rosita, ¿y qué le pedimos a la comunidad? ¿De qué manera la comunidad puede colaborar con ustedes? Independientemente que algunos ya lo vienen haciendo, obviamente, ¿no? Mucha gente. Primero agradecer a tantos y tantas personas y empresas que entienden que la discapacidad tiene que ser agentada en en los políticos, en la sociedad. De hecho, para ubicar nuestras entradas del cóctel estamos tratando de llegar a todos los políticos para que tomen conciencia de que hay hogares para ancianos o adultos mayores, para gente con problemas mentales, para mamás solteras, para niños, pero no hay ningún hogar para personas con discapacidad. Tristemente lo tengo que decir. Nosotros estamos completamente desbordados. Nosotros vivimos a 1 cuadra y media del anfiteatro Cocomarola, somos 12 o 13 personas en una casa adaptada para vivir todos. Y bueno, y los martes, por ejemplo, se llena de gente porque vamos al Chaco a estudiar computación para ciegos y tecnologías aplicadas y somos 17, 20 personas ubicándonos como podemos hasta la hora de viajar, almorzando, y después nos ayuda mucha gente para poder llevarlos hasta el Chaco. No es una vida fácil, pero cuando todos pongan su granito de arena, esto se va a poder
ampliar y se va a poder hacer. Gracias a Dios hoy descubrimos gente que está trabajando mucho por la discapacidad y entonces, como decimos con Alfredo, dejamos de sentirnos solos por ahí, porque parece que uno nomás está trabajando y no. Silenciosamente hay muchísima gente con fundaciones, con asociaciones que están tratando de hacer todo lo posible por sacar la discapacidad adelante. Así que sería lindo, Alfredo, que les cuentes qué tenemos ya de los terrenos, que para nosotros es como haber sacado el 15 ya, y es poquito. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? ¿Es amplio para que sea para una cancha de fútbol 5 sería o...? Sí, es una cancha de fútbol 5. El terreno tiene 40 por 50, 40 de frente por 50 de fondo. Ahí ya tenemos, hay mucha gente que ayuda a esto. Eso te iba a preguntar. Decían que son varias las asociaciones que trabajan por la discapacidad. ¿Ustedes están unificados? ¿Se van a unificar? No. ¿Van a trabajar juntos o no? Vamos a trabajar juntos. O sea, cada uno en su área, porque imagínate que nosotros trabajamos con distintas discapacidades, tenemos gente en situación de postración, tenemos gente que puede estudiar, gente que no puede estudiar, gente que puede tener trabajos en el Estado, universitarios, y cada asociación hace su trabajo. Hay asociaciones que trabajan con sordos, con chicos con síndrome de Down, con retraso madurativo, cada una en su área, pero si hay que ayudarse entre todas, nos tenemos que ayudar. Es la única manera de salir adelante en equipo. Nadie hace nada solo, gente. De hecho, lo venimos viendo, son 13 personas en una casa, digamos. Así que. Justamente Fotos del Alma se dedica, tiene un estatuto que es para personas ciegas y disminuidos visuales. O sea, personas con discapacidad. En sí nosotros nos centramos a eso. Y también la gente que compró el terreno, ellos querían ayudar a esas personas. Si bien, como le dice Rosy, nosotros ayudamos a mucha gente que tiene problemas motriz, retraso, siempre uno ayuda porque sabe la necesidad que hay y la falta que hace. Se les ayuda y yo creo que cada asociación se dedica a lo que realmente apunta, pero siempre se ayuda a todos. Personas que tienen enfermedades muy complicadas, a mucha gente. Eso es importante decirlo, pero Fotos del Alma se dedica a personas ciegas y disminuidas visuales, porque las personas ciegas son personas comunes y normales como cualquier otro. Lo único que tiene diferencia es que no ve, o ve poco. Pero eso no quita que ellos pueden estudiar computación, pueden trabajar en cualquier lugar, en empresa privada, en el Estado, en cualquier lado pueden trabajar normalmente. Ahora, este evento que vienen haciendo ustedes, ¿cuándo sería? El 22 de mayo, ¿no? Jueves 22 de mayo, salón de fiestas del Regata de 17:30 a 23. A la hora que vayan van a tener todos los servicios, los artistas, el catering, los regalos, porque los sorteos son continuados, los artistas se suman. ¿Cómo pueden adquirir la entrada, eso? 379-471-7984. Y nosotros llevamos las entradas donde sea. Y vamos con el Postnet, por si la quieren pagar con tarjetas Visa y Master del Banco de Corrientes, que son nuestros sponsor oficial. Y también con Mercado Pago o efectivo. Entonces, nos van a hacer un gran bien, querida gente, colaborando con eso. Y es una manera de no solo pedir, sino también retribuirle con este evento que es muy lindo. De hecho, es muy lindo. Repetimos, Rosita, el número de contacto, por favor, para adquirir las entradas. 379-471-7984. Por otra parte, decirle a todos que hay que normalizar la discapacidad. No hay que ponerle techo. Nuestro estatuto nos permite a nosotros trabajar con todas las discapacidades, pero nadie puede hacer las cosas tan ampliamente. De hecho, nosotros lo hacemos y por eso tenemos más dificultades, porque se amplía demasiado el rango de trabajo. Pero en la discapacidad, al techo lo ponen las familias, cuando le dicen no puede, no va a poder hacer, no va a lograr, no va. ¿Por qué en vez de decir no va, nos dicen sí va a poder? Si él quiere, puede. Y lo mismo en los trabajos, en las empresas, como le decimos las empresas privadas,
De hecho, Emanuel trabajó en una empresa privada durante 3 años y terminó haciendo presupuestos con la computadora, terminó haciendo la parte de ventas, atendiendo los teléfonos. Sí, y Estela trabaja en cultura municipal, trabaja en cultura municipal como cantante de Selva Guaraní y bueno, y Quique también trabaja con su canto cuando lo contratan para los eventos privados. Quique todavía no cantó, ya vamos a hacerlo cantar a Quique cuando diga Osvaldo y Horacio. Y bueno, yo pude estudiar, pude trabajar y jubilarme como trabajadora social en salud pública y en Poder Judicial del Chaco. No lo cuento para sacar chapa, gente, lo cuento porque sí se puede. Es la campaña, disculpar, Rosy, es la campaña que hicimos mucho tiempo, que bueno, se tuvo que suspender por el tema de la obra, de llevar, nosotros llevábamos la música, pero a su vez charlas que hacía Roxana, y nosotros con la música y con todo, mostrar a la gente que sí se puede. El sí se puede es que hay muchas personas con distintas discapacidades físicas y no físicas, pero el mostrarle, decir, que no tengan miedo, el entorno, la gente que está con la persona discapacitada, y mostrábamos un montón de cosas y después la gente se acercaba y nos preguntaba. Eso era lindo llevar a distintos lugares. Hemos ido a muchos lugares del interior de la provincia, en barrios ahí en la zona de Capital, y bueno, pero se tuvo que suspender todo por el tema de la obra, porque era imposible. Bueno, la verdad que nosotros queríamos compartir con no solamente lo artístico, sino todas las inquietudes que ustedes tienen y todo el esfuerzo y las actividades que vienen realizando. Y qué bueno esto que dijiste, Rosy, vos, ¿no? No puede, no va a poder, no tiene que haber un techo, ¿no? No tiene que haber un techo. Hay que dar vuelta a la premisa, Osvaldo. No puede. ¿Por qué no decimos, ¿y qué será que puede? Si alguien va a una empresa a pedirte trabajo, no le digas, pero vos no vas a poder acceder a eso. Decirle, ¿y qué podés hacer? ¿Qué sabés hacer? Y no tengan miedo de no funciona el trabajo, decirle, mirá, no respondes a lo que nosotros pedimos como empresa. O sea, hay que aprender en serio a hablarle a las personas como personas adultas con discapacidad, que se casan, se separan, se anovian, se hacen sacerdotes, se hacen pastores, viven una vida, transitan la vida que todo el mundo transita, gente. Tienen problemas de deuda, tienen problemas de banco, tienen problemas como todo el mundo, de tarjeta de crédito, porque gracias a Dios ahora les dan tarjetas de crédito a las personas con discapacidad, que puedan responder con sus recibos de sueldo, por supuesto, y esos son grandes logros. Y esos logros lo han hecho personas como ustedes, que no se han quedado de puertas adentro, sino salieron a buscar, a superarse, y de hecho siguen estudiando, se van hasta el Chaco, todo lo que estaban contando acá para poder estudiar computación. Así que la verdad que tenemos saludos, sí. Horacio. Vamos. Blanca Centurión dice mucho éxito, Rosy, por todo lo que hacen. Perdónenme, un aplauso. Esa es nuestra colaboradora y amiga eterna, que va con nosotros. Viajamos así, viaje de 40, 80 personas que viajamos cuando había los viajes de turismo. Y Blanca y Ana, nuestras colaboradoras con sus esposos, son los que ayudan. Imagínense, son 8 o 7 personas que ven y somos 50 o 60 que no vemos, y algunos con retraso u otros de distintas cosas que hay que cuidarlos más. Le vamos a decir a Blanca que se quede, que ya viene a cantar Quique. Bueno, hablando de cantar, la guitarra ya está en la mano del formoseño, ya Emanuel lo está pulsando. Bueno, ¿va a cantar Quique entonces ahora? Vamos a cantar con Quique, a ver. Bueno. Vamos a cantar, él hace el ritmo tropical. Fontograma tiene todos los géneros, latino, brasilero, mexicano, tiene todo, gracias a Dios, gente. Rosy, ¿esto es instrumental o con pista? Con una pista. Con pista. ¿Qué tema es? Entonces sí le decimos a nuestro operador. Y ahí debe tener Maldito Licor o Cirano, cualquiera de los tres que elija. Cualquiera que él encuentre. Ahí está trabajando la producción para... Ahí está la producción, estamos en vivo desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. A ver, probemos el micrófono de Quique. Sí, acá estamos. Ahí está.
Ahora ¿Qué vos que tiene Quique? Vamos todavía. Buenas noches, Quique, habla, presentate. Buenas noches, Quique. soy Javier Romero, pero me conocen más por Quique Romero. Soltero. Soltero, soy de Ay, Itatí. señor Romero tiene que ser bueno. Y Guainero, anga. De Vos, Itatí. gente, ahí está, me gustó Sí, eso. somos, Romero, tiene que ser. Sí, pues, vale. Vale. somos de Itatí. O Encina. Sí. No, Romero. que ahí está mi Romero. amiga, la coordinadora, Ah, ahí bueno. está la jefa, Soy de Itatí Corriente, como bien les decía, que próximamente va la peregrinación de San Luis para Itatí, si Dios quiere, para el mes de julio, así que vaya un saludo también para la gente de San Luis. Y Me dijeron, Quique, que vos sabés unos chistes hermosos para compartir con la audiencia. yo chistes no, soy muy ¿No? malo para chistes. Ah, me no. contaron mal, entonces me chismosearon. Sí. Porque esto es una chamigada que hacemos en la peña Claro. y ahí nos soltamos un poquito, porque estábamos hablando muy estructuradamente ya y eso por ahí la gente dice, bueno, ya me saco un poquito la mochila y compartimos un par de chistes que nos va a contar Quique. No, soy ¿No? muy malo en chistes, nunca conté chistes, no. Bueno, a ver, el formoseño sabe uno, mira, Emma, se está un afilando chiste allá. o un aro. Emanuel, a ver. Un aro. Unos me han dicho casate. Y yo le digo, ¿quién sabe? ¿Para qué voy a comprar candado? ¿Para que otro ponga la llave? Eso, lo más seguro. Bueno, Ahora, Osvaldo, después cuando le toque a Emma pedirle, le entró agua en la canoa, que pedirle que cante. y se siente la música, Osvaldo. Ahí vamos, Quique. Vamos, Quique, a la palma y todos. Arrancamos. Quique Romero. Maldito licor. Para ti. Esto fue grabado hace mucho, 95 por ahí. Fotos del alma en la peña Nendibey. Para toda la gente en casa, que está viendo por las redes sociales. Levantamos un poquito la música. Y la palmita y la gente de Itatí, vamos. Itatí Corriente, esto es Fotos del Alma. Eso, todos los integrantes. Y para ti, que ya no está. Ya cantándole a la guaina. Maldito licor, te odio y te quiero tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. Maldito licor, te odio y te quiero tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. Y ya se ha marchado para nunca más volver, y solo me he quedado sin su amor, y solo me he quedado sin su amor.
Vamos, muy bien. Quique Romero de Fotos del Alma, para vos que te está por casar en cualquier momento. No sé, para eso que cante el Cirano. Ahí está. Vamos, seguimos enganchando entonces. Continúa Quique con la gente ahí de la producción que está preparando la pista para disfrutar de la música. Espectacular. Me parece que vamos a cambiar el ritmo. Sí, parece que dejamos una semana. Lo vi que hizo unos movimientos ahí. Dejamos una semana a Chamamé y le mandamos música. Estaban bailando, parece, por ahí atrás, ¿eh? Sí, en las casas. Le vamos a traer a Gillo, a Eclipse. Sí, por supuesto. ¿Qué vamos a escuchar, Quique, ahora que tenemos preparado, Bueno, amigos de la consola? Vamos a compartir este tema un tema mexicano, la verdad que el grupo José José se llama. Sí. Que esta vez lo hacía también el amigo Daniel Cardoso y vamos a hacer Ciranos del Amor. Continuamos, Bandito. Continuamos. Con la palmita y todos. Para vamos, vos que canta Quique. Para vos. Para vos que sos soltero y que te están por casar. Dale, Juancito, orden con señal. Ya que estoy soltero yo, Solterito, canta el amigo. Fotos del Alma, Peña Lendibey. Si habrán bailado esto, sí. Oh. Hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Lo sé porque es amigo y ha buscado un abrigo para hablarme de ti. Qué ironía pensar que al hablar de su amor y me convierte en testigo y a la vez en cumplido el amor de los dos. Y yo, tirano por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tenerte. Y yo, Cyrano, en sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando tu querer, muriendo sin sabértelo decir. No, ¿cómo hago o cómo haré para decirte que te amo? Sabor. Hoy te vas a encontrar nuevamente con él y sé que irá a decirte que te ha visto muy triste y no sabes por qué. Y yo, Cyrano, por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tenerte. Y yo, Cyrano, en sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando tu querer, muriendo sin sabértelo decir. No. A toda la gente en casa ahí que estaba bailando seguramente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Qué grande, fuerte el aplauso. Fuerte, vamos. Fotos del Alma en la voz de Quique Romero. Y este segmento tropical dedicado a todos los amigos que están del otro lado acompañándonos, como lo hacen así todos los jueves, música, alegría, charla y emociones.
están todos reunidos en la noche de Nendy Day en La Peña, por supuesto. Esto me hace acordar cuando yo miraba de la ventana y se hacían esos bailes en la calle, ¿viste? Con estos temas. Y vos veías a tu tía, a tu mamá, ¿viste? Prendida ahí en el... Yo de la pollera no va mamá. Yo pensé que iba a decir tu vaina que se iba con otro. No, pues yo era criatura con estos temas. Bueno. ¿Cuántos años tiene estos temas aquí que más o menos? Este tema tiene prácticamente, creo que salió más antes. Esta versión salió en el año 1999 para 2000. Salió este tema. Esta versión, 25 años, ¿sí? 25 años. Esta versión debe tener, sí, un poquito menos, pero la versión original debe tener un poquito más. Sí, un poquito más la original, sí. Bueno, sí, yo estaba en Jardín de Infante cuando salió esto. ¿Y el amigo Juan? El amigo Juan estaba en primer grado. Como siempre nos acompaña la familia Encina completa, ¿eh? Ahí está, Nilda Riva también, gracias Nilda por venir, Miguelina Encinas y Juan Omar y no sé quién más. Y bueno, todo el equipo de la Peña Nendy Bay, o gran parte del equipo. Vamos a ver, nombrarle. Horacio, Osvaldo, ahora entrevisto yo como si estuviera en mi programa de radio. Sí. Ahí está. ¿Ustedes también lloraban con estos temas o con temas de amor? Cantidades. ¿Lloraban por las guainas porque se le iban con otro, todo así o no? Y yo no puedo decir porque yo estoy en mi casa. Mirá, esas pausas de Osvaldo que hace pausa, no quiere tocar estos temas. No me puedo delatar yo, pero Horacio sí puede hablar, total no le escucha a nadie. No, en realidad sí. ¿Quién no lloró por amor o quién no sufrió por amor? Eso es parte de la vida, se me hace, ¿eh? Y es que a veces cuesta encontrar a la persona adecuada y bueno, hay que transitar un camino. ¿Usted tuvo mucha novia o no? ¿Quién? Un par, sí. Que quedó pensando. No es que me quedé pensando, sino bueno, ya estoy llegando al medio siglo, imagínate. No sabe, no contesta. He transitado, ¿no? Te sorprendió. La vida es un camino largo. ¿Qué te parece? A ver, chicos, el amor, sí, el que no haya sufrido por amor, miente. El amor es lo más hermoso y grande que tiene la vida. Y yo siempre digo que tienen que apostar al amor. Sea la edad que sea, permítanse querer a alguien. No importan los desengaños, las tristezas, las decepciones. Importa mirar para adelante, soltar los pasados tristes. Importa sentirse joven, pero sentirse joven para uno y de ahí mostrar lo que uno es y lo que uno tiene y la impronta que necesitamos para volver a amar y a sentir. Así que eso no se lo tiene que negar nadie. Nadie se tiene que no permitir amar. Qué linda reflexión, Rosy. Pero acá está saliendo la vaina que quiere dar su opinión también. El amigo que tengo acá al lado. Dale. Dale, Alfredo. Sí, no, totalmente de acuerdo con Rosy. Y bueno, es cierto, ¿quién no sufrió por amor una vez, no? Totalmente de acuerdo también acá con el amigo. Osvaldo, quiero destacar esto, lo que hacen los chicos. No saque el tema, Alfredo. No te vayas por la rama. Va a cobrar y no va a hacer un banco. No me quiero olvidar. Pará, porque acá hay una pregunta. No, mirá que ya vino más cerca, yo te cuento. Acá hay una pregunta que no se escapa a nadie. Si sufrió por amor, ¿querés saber? Decile. No sabe, no contesta. ¿Tiene dueño tu corazón o no? Sí, pero por supuesto. Porque hay gente que te está mirando. Sí. La única dueña, aclaro por las dudas, porque agarro mi bastón de 4 y liga a él y la que se quiera acercar, la única soy yo. Por ahora al menos, hasta hoy. Mañana no puedo decir. Bueno. No, y está bien, viva el amor. Viva el amor. Muy buena reflexión, Rosy. Es que, a ver, Osvaldo, yo soy una persona completamente fuera de prejuicios. Un gran compañero, Alfredo, de vida, por los años que me dio y que estemos juntos. Ojalá sigamos siempre. Esa causa nos une y él está más envenenado que yo por el hogar, por la cancha, porque hoy se encontró con una persona que tiene más proyectos y él se embala y nosotros somos ansiosos los dos y nos embalamos los dos con los proyectos de ir a dar charlas en el interior, de venir y eso no es fácil. Por eso dijiste, muchas veces no se encuentra la persona adecuada para amar y te digo que la manera de encontrar la persona adecuada para amar es un secreto muy simple, es buscar gente que sea de tu perfil psicológico. Yo no puedo buscar un hombre que sea de salir, de bailar mucho, primero porque soy celosa y segundo porque vivo cansada y ya pasó mi cuarto de hora en cuanto a tanta joda y a tanta salida y a tanta peña y a tanto. Entonces, la verdad que Rosy, nosotros, yo me acuerdo, te he cruzado muchas veces ahí por San Lorenzo, Albert, ¿cómo es? Junín. Sí, por la calle San Lorenzo entre Belgrano, Bolívar.
Sí, nuestro Jahuí. Exactamente. Siempre nos hemos cruzado por ahí, yo trabajaba por ahí también, y así que te hemos visto siempre multifacética. Y me sonó fuerte eso que tengo que buscar o tenemos que buscar con nuestro perfil psicológico. Tengo que buscar una mujer media chiripiolca igual que yo, entonces. Claro. Una mujer que vos le decís, mira, vos sabés que hoy vamos a una peña y venimos a las 4 de la mañana. ¿Entendés? Si te tocara alguien como yo, te pido ponerme una colchoneta en el piso mientras después que cenamos y que cantan y siguen y siguen y siguen. ¿Entienden? Yo creo en serio que los perfiles tienen que ver. Que tengan algún gusto, algunas cosas en común, es la primer reglita para conseguir un buen amor. Un buen compañero o compañera de ruta o de camino. Todo es importante en una relación. El mate, la lectura de algo, el compartir una noticia, el mirar series en Netflix como hacemos con Alfredo, porque a mí me acostumbraron al cine desde chiquita, entonces igual que Manuel, que Estela, a nosotros nos gusta mucho la tele, que Quique. Sí. Quique es capaz de amanecer también con la tele. Y Alfredo y yo, ese es nuestro único descanso, porque lo único que hacemos es eso, porque la verdad que la vida nos ha puesto en una situación laboral difícil, en una elección que hemos hecho. Bueno, y seguimos aprendiendo de ustedes, ¿no? La verdad que es muy buena reflexión. La vas a tener que traer en el programa Bañé, porque la verdad que... Ahí vamos a hablar de todo. De todo un poco. Vamos a hablar de amor, vamos a hablar de sexo. El sexo como algo sano de una pareja. El sexo como algo puro. Volver a darle al sexo la entidad y la identidad que tiene, que la ha perdido. En gran parte por el desorden social que tenemos. Bueno, a Pero todos esos aquellos son que te todos. quieran escuchar, Rosy, repetí por favor en LT7 los días. AM900, todos los sábados de 18 a 20 y a través del Facebook Rosana Emilia, los esperamos. Ahí ¿Vieron? Me vino el espíritu de la radio. No, le vino la Ahí voz está. locutora, ¿viste? Espectacular. Los inspiramos. Acá tenemos a Horacio Alfonso, mirá que sabe un montón de eso. Escuchá, Horacio, Sí. una vez nos invitan a un programa del ET7 en el mismo estudio donde nosotros estamos y para recibirnos nos ponen la cortina iguales de Diego Torres, que es nuestra, que la usamos nosotros, y en vez de que el entrevistado me saluda a mí, le digo, bueno, estamos aquí, y me callo. Él era el que me tenía que saludar a mí. No, pero claro. Claro, ya se me fue ya estoy chapita. Rosy, te cuento que nosotros, vos sabés de radio, así que nosotros acá tenemos exteriores también. Lo que pasa es que lo tienen callado ahora, porque le solemos dar micrófono a un reportero de exterior que habla en guaraní, que Ah, qué hace lindo. comentarios. Pero ahora me parece que no le alcanzaron el micrófono y está calladito. No sé si llegó a venir también. Se llama Juan Omar Encinas. ¿Estamos por ahí, Juan, o no? Estamos por ahí, le damos un micrófono a ver. Ahí viene No, Juan. micrófono, pide. No, Juan, vení para acá, amigo, vení, Juan. Vení para acá, Juan Omar. Vení, Juan, sumate. Sí. Vení, hermano, vení acá. Hablamos de exteriores, la opinión de un opinólogo. Yo voy a correr un poquito. Juan, vení acá, sentate. Vení, Juan Vení, Omar. vaso de la casa, vení, hermano. Vení. Buenas noches ahora, porque ya saludé a la entrada. Hola, buenas noches. Afuera. Yo soy el hermano de este señor. señor. Este es mi hermano, porque yo soy mayor. Claro. Y no, es tan importante lo que están diciendo ustedes que yo estoy... Arrimamos un poquito más, no está haciendo Póngale el señas. micrófono. Ahí está. Micrófono, Ahí cambiamos póngale el micrófono. Ahí está. Dale el de Alfredo un Es ratito. demasiado bueno lo que están haciendo ustedes, que no sé, no entro, parece, en este grupo yo. La verdad que es muy bueno lo que hacen. Yo le vengo siguiendo por la radio, por lo que hacen por ahí, pero esto, verlo acá en vivo es hermoso. Y bueno, Así que ellos... felicitaciones desde el vamos. Yo Muy bueno quiero, lo que hacen. yo quiero destacar Gracias. quiero destacar lo que hace Juan Omar junto con Miguelina y algunos familiares que vienen siempre, con Nilda también. Desde Capital vienen prácticamente todos los jueves y este jueves con más razón quería venir a verlos porque, bueno, él lo acaba de decir, destaca las actividades que vienen haciendo y quería estar presente en este momento, así que Juan, te doy la palabra. Bueno, yo le contaba a Ovaldo que yo soy amigo de Hugo Dubarri. Creo que en algún para momento Hugo. estuvo con Paso, ustedes. saludo. Un gran saludo y abrazo para vos. Yo siempre, desde que él me dijo que ustedes iban a venir, le dije, yo sí, ahí quiero estar. Siempre estoy casi todos los jueves, porque yo ya tengo entrada honoraria acá. Entonces... Compra bono mensual ya. ya pago mensual. Pero quería estar porque sí, yo soy amigo de Hugo y sé que en algunos tiempos estuvo con ustedes y que es algo muy lindo. De hecho, Hugo Dubarri es nuestro maestro mayor de obra. Él nos colabora con la Claro. construcción.
Así que, y está con los chicos también. Y los bastones blancos y todo eso. Yo le Arregla comentaba. bastones. Sí, sí, Él sí. es el maestro mayor de obra que ad honorem dirige a todos los albañiles sin cobrar un peso para que haya ese hogar, porque como le dijimos nosotros todos ya estamos grandes, el más jovencito es Alfredo, y bueno, seguramente a él le toque con Emanuel, con los más jóvenes, porque yo una vez que esté, ya después voy a hacer el jardín, que es un sueño que me falta cumplir, el trabajo con las codornices, y bueno, ahí ya quiero tranquilizarme, ojalá que un día lo logre. Y bueno, ellos tendrán que encargarse de todo esto que estamos haciendo hoy. Y justamente yo lo conozco a Hugo de obra, porque como él trabaja para Invico, claro, nosotros trabajamos en el interior, estuvimos en Mercedes, en algunos lugares, mucho tiempo, y entre eso salía la conversación de ustedes también. Y bueno, de lo Hugo, que él hacía por ellos, digamos. Sí, Juan, Hugo hace no solo el hogar, sino que le ayuda a los chicos del fútbol para ciegos, que dicho sea de paso, el 24 de junio tenemos campeonato aquí en Corrientes con la gente del NEA, personas ciegas que hacen fútbol amateur, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. 21 y 22. Ah, ahí está Estela. 21 y 22 de junio. Ahí te pedimos por favor que te arrime un poquito el micrófono. 21. 21 y 22 de junio es el torneo. Así que están trabajando todos gracias a la Fundación Metas y Logros, que está luchando por organizar esto. Cuesta mucho, hay pocos recursos y hay que traer, vienen, tenemos que buscar los alojamientos, la comida. En este caso, como estamos tan fundidos nosotros, la Fundación Metas y Logros nos ayuda a organizar todo. O se organizan ellos el campeonato, consiguen ellos las cosas, así que estamos eternamente agradecidos. Bueno, Rosy, la verdad, bueno, Juan, ¿qué opinás vos si el próximo tema le dedicamos a tu amigo entonces? A Hugo. A Hugo sí, lo que sea, porque la verdad es muy buena persona. Algo yo lo conozco bastante. Por Marita, por el formoseño, Tengo. por Quique. Emma, ¿qué le vamos a cantar? Algo alegre, a ver, algún Ellos que le cantado. conocen, seguramente sabrán qué le gusta a Hugo. A ver qué le gusta a Hugo. Y felicitaciones, Hugo, y gracias por todo el esfuerzo y el compromiso que tenés en colaborar ad honorem con ellos. Le vamos a dedicar este temita entonces para Hugo, para que se alegre un poquitito y para toda la gente que está mirando. Dime, cantinero, tú sabes de pena que a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió, hoy quiere vuelva. La palmita en casa, señoras, señores. Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Lo cantó, dice: dime, cantinero, tú sabes de pena que a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Yo tenía un amigo que se hacía el calavera, iba con cualquiera que aceptaba la propuesta. Era el comentario de Riachuelo y los amigos, porque a cada rato cambiaba de nido, porque a cada rato cambiaba de nido. Pero todo mal que uno hace en la tierra, tarde o temprano aquí lo tiene que pagar.
El destino un día le pasó la boleta. La que tanto amaba le vino a engañar. La que tanto amaba ahora lo vino. Le entró agua en la canoa. Y ahora el chango se molesta. Le entró agua en la canoa. Y ahora se quiere matar porque no le gusta que le hagan lo mismo. Por eso nosotros le cantamos así. Seguimos con las palmas, las palmas. Gracias, Peña, gracias. Todo con las palmas. Después de un crudo invierno ha florecido el jardín de mi vida con tu amor. Con la luz de tu sonrisa, flor de aurora, perfumaste otra vez mi corazón. Y de mi alma una nueva primavera se ha forjado de milagro mi existir. En el máncaro fresco de tu boca, la miel de la pasión, mujer, bebí. Que nada jamás nos separe, dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos. En esos tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor, mi gran amor, por siempre amor. Los súper enganchados. Foto del alma, Osvaldo. Espectacular, El alma en la peña en Endibey. ¿Le gustó o no le gustó? Excelente. ¿Le gustó o no ¿Le gustó o no le gustó? Es muy importante saber si le gustó. Sí. ¿Le gustó o no le gustó? Decía. Vamos a ver en la casa Tati qué Siliberto, dicen, ¿no? Se enloquecieron todos. Va a decir, El jugo no. loco. ¿Cómo sufre el hombre? Me dijo un amigo. Sí. Cuando a la mujer le falta. Apa. Pero más sufre el perro cuando la perra es más alta. Esa que arrancó los aros. Vamos otra. ¿Otro arito? ¿Es más? A mí me dicen el negro y más negro yo quiero ser. Porque he visto a muchas rubias por un negro padecer. Buena. Te digo que vamos a ir con esa. Pero ojo que no estamos todavía en horario de protección al menor. A ver, Estela, ¿hacemos alguna Sí, cosita? sí, acá ya le estoy justo le estoy pidiendo a Manuel. Ah, que la A ver. Ahí se están conectando los artistas. Sí, señor. Se viene un momento especial, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, este tema va especial para todas las mujeres presentes, especialmente la dueña de casa. Nilda. ¿Cómo es, Nilda? Vamos, Miriam. Bueno, Miriam. Eso. Vamos, sí. Hace poquito cumplió años, así que. Para vos, Miriam. Eso. Vamos con todo el Vamos la alma. palmita. ¡Palma! Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren dar, pero si tú no los dejas, ni siquiera paripatear. Malagueña y salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña y salerosa, y decir de niña hermosa que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa,
como el candor de una rosa. ¡Y olé! ¡Fuerte la rosa! Vamos, vamos, Marita. De hechicera yo estoy seguro que es. La estamos pasando re lindo, gente. Bueno, gracias, Rosy. Nosotros también, la verdad que nos Bueno, estamos ya divirtiendo. ven. Muy buena onda, excelente, profesionales artísticamente hablando, sí, y muy lindos los proyectos que vienen haciendo, así que nosotros felices de que ustedes hoy nos visiten en esta que denominamos Peña Nendibey desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. Por supuesto, saludando a todos los amigos, aquellos que se van enganchando. Un abrazo cordial aquí desde Riachuelo Corrientes, como decía Osvaldito. Una de las grandes noches de la Peña, hoy con Fotos del Alma. Bueno, que nos traen justamente todo lo que guardan en su alma y en su corazón a través de la música y de ese trabajo tan importante que vienen realizando, que vienen proyectando y que se va a cristalizar el sábado 22 ahí en el club. El jueves 22, perdón, ahí en el club de regata, ¿no? Día de Santa Rita. Día de la Escarapela también. Club de regata, sí. Club de regata Corrientes. Ya las entradas van a estar en venta, así que se pueden comunicar con Fotos del Alma al 3794 717984. Y ya se están ubicando. Las entradas ya se están yendo. Imagínense lo quiero que va a ser armar esas mesas, el sonido, las luces. Es una maravilla ese cóctel. Eso sí, después quedamos muertos. Directo a terapia intensiva porque nos funde. La verdad que es un evento grande, que tiene un fin muy fuerte y muy importante, que tiene mucha decisión para nosotros, mucha importancia por lo que hay que hacer. Decime, Rosy, por favor, ¿en qué consiste ese cóctel? ¿Va a haber números artísticos? Mira, a las 17:30 va a estar la banda de la penitenciaría, a las 18 horas va a estar la Orquesta Municipal Herminio Jiménez, a las 19 horas va a estar Gustavo Miqueri, a las 20 horas va a estar... A las 20 horas va a estar Ernesto Minio y sus románticos. A las 20:30 va a estar Los Amarillas, que cantan precioso, la verdad, esos hombres. Y después está Rabshanda, las danzas árabes. Después van a ir cantando gente de Fotos del Alma. Van a hacer muchísimos sorteos. Más o menos 200 regalos ya tenemos para sortear. Así que vamos a andar, no sé, a las 11, 12 de la noche. ¿Va a haber cantina también? Y no, porque tenemos un catering. Un catering, servicio de Claro, catering. O sea, la entrada consiste también en eso. Sí, por supuesto, con esa Perfecto. entrada también tenemos el servicio de catering. Y es tanta la gente, tenemos los homenajeados, que son colaboradores que durante años nos vienen ayudando mucho desde sus lugares. Y bueno, tenemos que le hacemos un certificado, o como decíamos antes, las viejitas, un pergamino y un regalito, les hacemos entrega ese día. Una caricia al alma reconociendo todo lo que vienen haciendo, ¿no? Todo Es su que lo aporte. único, Osvaldo, es que lo único no sabemos cómo agradecer. No tenemos cómo agradecer. Totalmente. A que nos presten atención, a que vengan la mirada hacia nosotros. Hay tantas cosas. Y yo creo que una de las virtudes más importantes que se tiene es la gratitud. Aquel que es agradecido, siempre Dios le va sembrando más oportunidades y posibilidades. Así como esto de que el que da recibe, el que da sin esperar recibir, recibe igual y recibe el doble, porque es Dios el que nos guía. Yo de eso tengo fe ciega de lo que les digo. Tantas reflexiones, Rosy, que nos diste esta noche, y la verdad que hemos compartido y seguimos compartiendo este show musical y también esta mini entrevista, por decir así, con ustedes. ¿Y qué les parece si seguimos compartiendo? Quique, un temita más y no jodemos más. El último ¿dale? temita se llama, esto que lo grabaron allá en el... Mira que tan viejo que soy, no soy tan... A ver. Tengo 47 Mirá, años. Quique, que te dijeron que son mujeriegos, no sé si... ¿A quién No, le el va- Romero ese que ya tenemos ¿A quién le mucho. vas a dedicar eso? Y este ¿A lo quién? vamos ¿A quién? ¿Es cierto o mentira? no, a nombrar a todas las chicas de hoy en día, de todas las épocas. Mirá, viste, no se Yo quiere habré, comprometer. no, si llego a compartir que Para decir un vos que nombre, estás... A ver, decirle, para vos que estás escuchando, mi amor, no me decirle. no, para vos que estás escuchando, donde quiera que estés, cariño, así te digo. Ah, mirá. Ahí está. No quiero comprometer a nadie, no quiero, la verdad que no. Muy bien, Quique. Y dar nombre tampoco porque, no sé.
Esto fue grabado en el 92 por el grupo Malagata, diría yo. Se llama Noche de Dos, que lo cantara el maestro Antonio Río, que hasta hoy en día canta, no sé cómo hace, pero la verdad que... Bueno, vamos tiene ganas de vivir y de cantar. Y quiero mandar, con el permiso de ustedes, un gran abrazo a mi querida hermana Mónica Jokmanovich, que está en Resistencia y que seguramente está conectada por todos ella es de las redes sociales, así que Facebook, Instagram, YouTube, todo lo que encuentre. Así que un abrazo para ella también desde aquí. Bueno, y si querés también suscribite a nuestro canal de YouTube, Peña Nendibey, Encino Osvaldo, activa la campanita, te inscribí y cada jueves te va a aparecer, y miércoles ahora también, la actividad que venimos realizando nosotros. Bueno, Osvaldo, déjame decirte más, llevando a cabo este hogar, más que nada, aparte de la cancha, el hogar es un proyecto ambicioso y muy bueno, muy lindo para toda la provincia de Corrientes. Vale destacar que es para todas las localidades de Corrientes, que todo lo que las personas vulnerables que no tengan recursos para asistir a una institución como corresponde, ese lugar va a estar destinado para ellos, más que nada para ellos. Lo que no tienen, lo que no son de bajos recursos, para que ellos tengan la posibilidad también de que al que le gusta cantar, al que le guste trabajar, estudiar, tenga una posibilidad para salir adelante, digamos. Bien sabemos que en el interior de la provincia de Corrientes hay muchas personas con discapacidad que por ahí tienen la capacidad suficiente como para estudiar, como para cantar, para trabajar, pero no tienen las posibilidades. Entonces este lugar está destinado para eso. Buenísimo, felicitaciones nuevamente, la verdad que da para seguir hablando de este tema, pero también queremos escucharle a Quique porque están pidiendo por mensaje, acá me dice Horacio, que lo quieren escuchar a Quique. ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Viste? Acá? Opa. ¿En qué lío me metí ahora yo? Dale, dale. No sabemos si es señorita la que pidió, pero pidieron Quique Romero, lo queremos escuchar, digamos. ¿Quién Y será? bueno, es según lo que se Oiga. perciba, Osvaldo. ¿Quién A ver. será? Por ahí vamos a saber si está el No tema vamos a por dar ahí. nombre para no Claro, comprometerlo. claro. No. Entonces, no comprometerlo. Ah. Sino... ¿Quién Te será? escuchamos, Quique. ¡Vamos, chicos! Listo, muy bien, vamos, chicos. Ahí vamos. Y ahora sí. Un saludo grande para la gente de Chaco, Corrientes, Hermosa y Misiones. El maestro del Río, interpretado por Quique Romero. Pensándote, me puse a recordar qué hermosa fue esa noche que contigo pasé. Jamás, jamás olvidaré tu voz que susurraba, nunca te dejaré. Recuerdo tus besos, tu tierna sonrisa, tu cara de niña, no lo olvidaré. Espero que tú pienses lo mismo. Nunca te olvidé cuánto te amé. Sí, para ti, amor de vida. Papa. Papa la papa. Donde quiera que estés, seguramente. Yo nunca te olvidaré, tu cuerpo, tu boca de miel, tu pelo, tu risa de miel, tu cuerpo, tu boca y tu piel. Para ti, noche de dos. El gran maestro, Antonio Río. Quique Romero. Era vos. Principal, fondos, Peña Nendibey. pensándote,
fue esa noche que contigo pasé. Jamás olvidaré tu voz que susurraba, nunca te dejaré. Recuerdo tus besos, tu tierna sonrisa, tu cara de niña, no lo olvidaré. Espero que tú pienses lo mismo, nunca te olvides cuando te amé. Sí. Seguramente se te olvidaste. ¿O no, cariño? Yo nunca te olvidaré, siempre en ti vivirá tu cuerpo, tu boca de miel, tu cuerpo, tu risa y tu piel. Muchísimas gracias a todos, gracias por haber estado en la Peña Ñandive, gracias. Fuerte, fuerte los aplausos, Osvaldo. Fuerte los aplausos, queridos amigos de todo el país. Votos del alma con nosotros cantando Quique Romero. Gracias, sí. Y este segmento tropical. Grande, Quique, el aplauso para vos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en la Peña Ñandive. Un saludo grande para toda la gente que está conectada desde sus casas. Mirá, nosotros estamos viendo detrás del escenario, pero les cuento a ustedes, chicos, están bailando, haciendo palmas, y eso no se ha visto en la Peña durante los 4 o 5 años que estamos, así que imagínense los contagiados que están. No voy a dar nombre, que estaban bailando y haciendo ahí movimientos que no estaban. Vamos a tener que hacer un sábado tropicales, no, ya existió ya sábado tropicales, ¿no? Bueno, queríamos seguir charlando con ustedes, pero también el tiempo apremia. Tienen algo más que decirle a la gente, comunicarle, y si no vamos a hacer un cierre musical. Emanuel, a ver. Estamos muy contentos de poder participar en esta peña y qué bueno que se generen estos espacios para poder promulgar el arte, la cultura, todo lo que tenga que ver con nuestra música, que es tan amplio, como venimos escuchando. Foto del Alma se destaca por varios repertorios en distintos géneros, ¿no? Y bueno, hoy para nosotros es un placer poder estar acá y brindarle nuestra humilde música. Y quiero contarle a la gente que está del otro lado que esto es una producción más o menos similar a la de Los Palmeras, porque atrás de cámara tenemos la gente que está sirviendo el agua, la coca, que anda recorriendo, que está preocupada por la cámara, porque el sonido salga bien. Así que aplauso al sonidista y a todos. Bueno, aplauso, ahí va. Grande, Pablito. Toda la producción de Ñandive. Gracias, y nosotros queremos reconocer también a ustedes, agradecerles, felicitarles, porque muy pocos artistas tienen lo que ustedes tienen, y por ahí puedo contradecirme y a algunos no les puede caer bien, pero ustedes han estado puntualmente y eso es digno de destacar. Realmente creo que estuvieron media hora antes y nosotros estamos muy agradecidos que tengan ese compromiso, porque siempre es lindo decir que la gente no tiene que esperar al artista, porque si hay un horario y hay que respetar ese horario, ¿no es cierto? Claro. Y eso hemos destacado de ustedes, quiero destacarlo públicamente, así que muchísimas gracias por todo lo que vienen haciendo también, y invitarlos a ustedes que cada vez que ustedes quieran venir a promocionar algo, ya sea algo que hayan grabado o que quieran grabar, promocionar un disco, actividad que quieran hacer, la Peña Ñandive está abierto para todos ustedes. Gracias por la buena onda a los 5 que están acá. Manuel con sus aro. Antes que se despida, le vamos a pedir un aro más, a ver si tiene, respetando el horario todavía que no hemos pasado.
Un último aro y después vamos a hacer un gran cierre musical con 2 temas, ¿les parece? Dale, A ver, no hay ustedes ningún problema. digan. A ver, Emanuel. Aro. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Yo he visto mujeres lindas, pero como la de Corriente, ninguna. Pero enamorado por Hermosillo. Te digo que no te van a dejar entrar en Formosa, ¿eh? Eso. Me van a cascotear. Te van a cascotear. Ya estoy buscado ya por la DEA, así que. Bueno, un tema Estela y uno Emma. Y nos vamos. Bueno, No sé, Juan, ¿querías aportar algo, Juancito? Emanuel quería pedir, ahí, Juan Omar quería Bueno. pedir un tema, a ver si tienen tan A ver. si está en el repertorio. Voy a aprovechar esta oportunidad, esto es algo hermoso que estamos viviendo, porque mi hermano Osvaldo faltan horas para que cumpla años. Y quiero que ustedes le dediquen un tema especialmente para él. Dale. Bueno, gracias Juan Omar, la verdad que no me esperaba ¿Cuánto eso. cumplimos, Valdito? A ver. Mañana, o sea, de 8:30 de la mañana según mi... No, ¿cuántos años dice? Mirá, me cambia eso, el tema. eso no dice mi certificado de Yo sí, nacimiento. yo también cumplo mañana 16 y ¿Vos? 59 abriles que no volverán, dijo el tango. 59. Sí. Bueno, mañana felizmente. jugar al 59 porque yo cumplo 59. Son ¿no? Así que- contemporáneos. Ay, parejo, ahorita el aplauso, vamos. Rosy, Vamos, Bueno, Rosy. felicidades para los dos, che, vamos. Por eso la buena onda. Estela, la buena- felicidades. Estela, felicidades. A ver. por eso la buena onda, Rosy, ¿eh? Y después el otro, Emma. Y ahí, ¿Le cantamos entonces? vamos. dale. Para Rosy también. Vamos a la palmita y todo, Vamos. las Ay, para palmas, las Osvaldo. palmas. Felicidades ¡Vamos! en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, Vamos, Estela. un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón, un milagro toda tu vida, gloria encollada de realidad, y que tus sueños también reciba un tierno beso de felicidad, que los cumpla Las palmas. feliz, Todos. que los cumplas feliz, que los cumplas Osvaldo. Vamos, Valdito. que los cumplas feliz. Aplauso para los cumpleañeros. Bueno, Los cumpleañeros, mirá Rosy. ¿A qué hora naciste, Rosy, vos? ni idea. Mira, ¿No? con eso te digo. No todo. vio la hora. No No vi vio la hora. Se me perdió la hora. No, según mi partida de nacimiento, 8:30 de la mañana nací. Pero donde yo nací había, pues. Donde yo nací había. Qué noche, muchas Mirá, emociones, que la verdad que sí. muchos momentos, los cumpleañeros. Sí. Rosy y Osvaldo, bueno, todo lo mejor para ellos, obviamente. De nuestra madre Itatí, que nos acompaña, que nos bendice cada noche de peña, les colme de alegría y cumplan todos sus anhelos, ¿eh? Gracias realmente. Gracias a Bueno, ustedes, sí. que pase un feliz cumpleaños, Rosy, mañana. Sí, y, sí, y vamos sí. a hacer 2 temas, dijimos, Rosy, ¿no? Bueno, Eso, ahí está. vamos a hacerle uno. Vamos a Estelita, que va a pulsar la guitarra nuevamente, va a cantar. Vamos a dedicarle entonces a los... cumpleaños mañana. Sí, y bueno. Bueno, nosotros vamos, Yo- a, sí. vamos a despedirnos, sabiendo que no tienen más nada que decir, o alguien tiene que decir algo No, más. ya está. ¿No? Ya está nosotros. Bueno, muchísimas gracias, gente. Horacio, Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos de La Peña, por una noche más. Gracias, Foto del Alma, le deseamos el éxito. El próximo 22 de mayo, día de Santa Rita, que ella los acompañe y que sea un lleno total. Gracias por su presencia. Rosy, querida, feliz cumpleaños por muchos años más. Osvaldo, mi querido amigo sanluiseño, amigo de la vida, amigo del trabajo, amigo de la conducción. Muchas felicidades, que Dios te acompañe siempre. Querida familia, mi nombre es Horacio Alfonso y será hasta el próximo jueves. Chau, chau. bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Andy Bay. Gracias a Horacio Alfonso. Rosy, quería que tengas un feliz cumpleaños mañana. Gracias, Foto del Alma, por aceptar la invitación a la Peña en Andy Bay, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. Gracias a los visitantes también, familiares, amigos que vienen siempre. Hoy nos visitaron nuevamente. Muchísimas gracias, Alfredo, por transmitir toda esa buena onda, esa sonrisa permanente también. Así que
bien integrado al equipo de Foto del Alma. Así que nos despedimos con 2 temas hasta el próximo jueves, Dios mediante, pero el miércoles no te pierda a Bañé. La Peña en Endivey el jueves, hasta el próximo jueves. Peña en Endivey desde Riachuelo Corrientes, Argentina. Nos vemos. Buen guitarrero y gran cantor, Basilio Mago, el oriental, pa' los amigos, un servidor, y pa' las guainas no tiene igual, por su franqueza y corrección, tentas y amores supo ganar. No es nada maneco para el facón, si se presenta una ocasión, es sombrerito pa' un costado y bajo el brazo su maracán. Basilio Mago va hacia el pueblo, algunas penas para olvidar, de armonía su chamamé allá en Corrientes muy popular, en homenaje a don Luis Garay, gran y caballero a careta cabal. Feliz cumple para Osvaldo. Vamos. Y nos vamos entonces. La noche tiende sus pliegues de amor, a donde van a morir las palabras, donde amanece febril la ilusión y se despojan de penas el alma, pero en el fondo de algún corazón florece un cielo de duda que estalla. Son mis preguntas que lloran de amor y no hay respuesta que puedan calmarla. Y miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Y miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura. Asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano. Nuestras manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos y en un instante, sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos y en un instante, sin saber que nos dejamos, una ramita de ilusión para después. Gracias. Chau. Gracias. Gracias.